En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes 3 de septiembre. Terminadas ya las vacaciones, pues volvemos un poco a la rutina de todos los días, pero dentro de esa rutina está el celebrar todos los días la Eucaristía, es decir, nuestro encuentro con el Señor. Hoy vamos a recordar a un santo del siglo VI, que es San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia, hijo de una familia acomodada de Roma, tuvo sus estudios previos y llegó a tener un cargo civil importante, el equivalente más o menos a gobernador de Roma. Pero él sentía la vocación de ser monje, de abrazar la doctrina de San Benito, la regla de San Benito. Y por eso pues entró en un monasterio, pero el Papa, viendo las dotes que tenía para representar a la Santa Sede, le mandó como nuncio a Constantinopla. Volvió de Constantinopla y al morir el Papa, él fue también elegido Papa. Por lo tanto, San Gregorio Magno, un hombre culto, doctor de la Iglesia, Papa y santo. Pues a él nos vamos a recordarle hoy en nuestra Eucaristía. Pero como hacemos siempre también al comienzo de los sagrados misterios, ¿qué es lo que hacemos? Reconocernos pecadores. Y precisamente por eso, en un momento de silencio, pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo diriges con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede el espíritu de sabiduría a quienes confiaste la misión de gobernar, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de los pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es el del mundo. Es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo.
Palabra de Dios. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Sentaos un momento. En la primera carta de Pablo a los Corintios, que estamos leyendo estos días, nos hace ver que nosotros por nuestra fe, por la fe en Jesucristo, somos hijos del Espíritu. El Espíritu que hemos recibido en el bautismo. Y por eso nos dice que ese Espíritu lo sondea todo. Y dice, el que tiene el Espíritu del hombre conoce lo más profundo del hombre, pero el que tiene el Espíritu de Dios conoce también lo más profundo de Dios. Y nos dice, y vosotros, los que habéis creído en Jesucristo, vosotros conocéis lo más profundo de Dios, porque Jesucristo os lo ha dado a entender. El hombre espiritual, dice San Pablo, lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. Es decir, los hombres muchas veces no nos comprenderán. Dirán, pero ¿por qué el cristiano actúa de esta manera? Actúa perdonando, acercándose al necesitado. ¿Por qué actúa así? Pues no lo entienden, muchos no lo entienden ni lo entenderán nunca. ¿Por qué? Porque tienen los valores del mundo. Ya decía el pasado domingo, anteayer, la carta de Santiago que leíamos el domingo,
decía, no os contaminéis con el mundo, no os dejéis contaminar por el mundo. Porque si os dejáis contaminar por el mundo, de ahí vienen, lo decía también el Evangelio del domingo pasado, vienen las envidias, las difamaciones, los enfrentamientos, todo tipo de males. No os dejéis contaminar por el mundo. Pues Pablo, en esta primera carta a los Corintios, con otras palabras, viene a decirnos lo mismo. Nosotros somos hijos del Espíritu y, por lo tanto, tenemos que vivir los valores del Espíritu. Hemos recibido, dice Pablo, un Espíritu que no es el del mundo. Es el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones de Dios que hemos recibido. Y ahí están esos dones. El que nos da el propio Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesucristo que habita entre nosotros. Cuando venimos a celebrar la Eucaristía, como también nos recordaba el domingo la liturgia, no podemos hacerlo de una forma superficial y ritual, sino de lo que sale de verdad de nuestro corazón, que precisamente porque conocemos y tenemos el Espíritu entre nosotros, tienen que salir esos valores maravillosos que son los que el propio Dios infunde en nuestros corazones. Y por eso, como os decía hace un momento, hay veces que el mundo no nos comprende. El mundo nos habla de venganza. Nosotros tenemos que hablar de perdón. El mundo nos habla de enfrentamientos. Nosotros tenemos que hablar de entendimiento. Es decir, tantos y tantos valores que el mundo no comprende ni comprenderá nunca, pero que nosotros los cristianos debemos no solo vivirlos de palabra, sino llevarlos a la práctica en el día a día de nuestra vida. ¿Y todo eso por qué? Pues porque nos hemos encontrado con Jesucristo. Un Jesucristo que, tal como el evangelista San Lucas en estos días, que desde ayer decía, estaba en Nazaret y fue a la sinagoga donde predicó cómo la palabra del profeta Isaías se hacía realidad en ese momento. Hoy está en Cafarnaún, también otra de las grandes ciudades donde Jesús vivió en Galilea. Y también va a la sinagoga. Y la gente se queda extrañada, como diciendo, ¿pero de dónde viene la sabiduría que tiene este hombre? Porque habla no por lo que ha aprendido en los libros, sino que habla con autoridad. Y ese hablar con autoridad es precisamente porque conoce profundamente la intimidad de Dios. Y eso es lo que Él nos viene a revelar en toda su vida. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo nos ama Dios? Eso es todo el Evangelio. Y entonces, precisamente cuando interpreta la palabra de Dios, en este caso del Antiguo Testamento, la gente que le escucha dice, ¿cómo, con qué autoridad habla este hombre? Y nos dice San Lucas cómo en esta sinagoga de Galilea hay un hombre que está poseído. Y entonces ese hombre confiesa a Jesús, estando poseído por el demonio, confiesa a Jesús. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Has venido a acabar con nosotros? Y ahí viene otra vez la autoridad de Jesús, que manda al mal, manda al demonio, al espíritu del mal, y el espíritu del mal obedece. Cállate y sal de él, con forma imperativa, con autoridad. Cállate y sal de él. Y entonces el espíritu inmundo sale de él y nos dice el Evangelio, salió sin hacerle daño. El hombre quedó, digamos que, en paz al salir. Y dice, termina el Evangelio de hoy,
diciéndonos: quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? ¿Qué dice este hombre? Que hasta los espíritus inmundos le obedecen y salen. Ese es Jesús en el que nosotros creemos, al que nosotros seguimos, el que nos dice cómo tenemos que vivir de verdad según los valores suyos, los valores del Evangelio. Bueno, pues esto lo hizo y lo vivió así el santo que hoy recordamos, San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, que como os decía al principio, tuvo una educación exquisita, civil, llegó a tener un cargo importante en Roma, pero él se sentía atraído por el propio Jesucristo. Se había encontrado con él en la fe. Y entonces es cuando dice: no, lo mío es un monasterio donde debo seguir la regla de San Benito. Y se va a un monasterio y funda, también con todo el patrimonio familiar, funda otros monasterios. Pero entonces el Papa reinante en aquel momento se da cuenta de que es un hombre muy aprovechable desde el punto de vista político, es decir, de representar políticamente al Papa, y le manda a Constantinopla. Allí hace una gran labor también en Constantinopla. Y cuando vuelve, al morir el Papa del momento, entonces él es nombrado Papa. Y como Papa también atiende a la gente, atiende a los sacerdotes, atiende a la Iglesia, renueva la sede apostólica e incluso, como conocemos, es de alguna manera también el inventor del canto gregoriano. Por eso San Gregorio Magno y el canto gregoriano. Pues todo esto lo hizo él simplemente porque quería seguir de verdad y de corazón al Señor. Pues que nosotros hoy, al celebrar la Eucaristía y al recordarle a San Gregorio Magno como doctor de la Iglesia, nos encomendemos también a él para que con su sabiduría también nos transmita a nosotros la sabiduría del Espíritu de Dios. Que Él nos ilumine y que nosotros sepamos vivir el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Oremos a nuestro Señor Dios y Padre. Por la Iglesia Universal, por nuestra diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones del mundo, por nuestra patria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren los horrores de la guerra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad parroquial, por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y como sabéis, desde ayer el Papa Francisco está realizando un viaje a la otra punta del mundo, es decir, al sureste asiático y alguna zona de Oceanía también. Se dice que es el viaje más largo que hasta ahora ha hecho el Papa Francisco, va a estar 13 o 14 días. Pues roguemos también por el éxito de su viaje, roguemos al Señor. Que tu misericordia, Señor, nos conceda lo que no podemos esperar de nuestros méritos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, en la fiesta de San Gregorio Magno, te pedimos que nos sirva de provecho esta ofrenda, con cuya inmolación concediste que se perdonasen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Gregorio Magno, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Pablo, Nino, Lucila y Félix. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Gregorio Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, como hermanos, y alegres por sabernos hijos de Dios, nos dirigimos al Padre para darle gracias. Y lo hacemos con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén.
Cristo eche cada día se ofrece en el altar. Nosotros entregados al hermano, comemos este pan. Como el cuerpo de Cristo es uno solo, por todos ofrecido. Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. Oremos. A cuantos alimentas con Cristo pan de vida, instrúyelos, Señor, con la enseñanza de Cristo Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio Magno conozcan tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.